Bienvenidos a este quinto video ya, que le hemos cambiado el título como Perspectiva Universal del Desdoblamiento de los Tiempos. Ya es como que toma una fisonomía propia toda esta información que estamos brindando a través de los videos, y bueno, ya merece que pongamos bien en claro que lo que se está modificando aquí, a diferencia de otras presentaciones del desdoblamiento del tiempo, es la perspectiva que elegimos utilizar, que es una perspectiva universal. Esto va a ser un gran cambio y ya se van a ir dando cuenta todo el mundo por qué es un gran cambio. Tengo muchas novedades. Finalmente ya está disponible el foro en la página www.alejandracasado.com.ar/foro. Pueden registrarse y bueno, sepan que estoy comenzando con esto, no soy una experta en foros, pero sí les he puesto una parte donde ustedes sugieren los temas que les gustaría que el foro tratara. Entonces, en el responder de esa propuesta me pueden enviar un montón lo que quieran de preguntas, y vamos a ir organizándolo en el mismo foro. Esto creo que va a facilitar muchísimo. Tengo que pedir disculpas a las personas que me envían mails y no puedo responder, no reciben la respuesta, y pasa una semana y pasa otra y no reciben la respuesta. Es porque el mail se me ha saturado muchísimo y no, la verdad se me escapa de las manos. Entonces, armar el foro es una manera de poder canalizar todo esto y aparte estar contestando individualmente cuando muchísimas preguntas son bastante parecidas, y bueno, esto va a ser algo que nos va a agilizar muchísimo. También va a haber muchas personas nuevas que el lenguaje les parece un poco extraño o inaccesible, y hay personas que vienen ya de este camino que se abrió a través de la bioscodificación, de Hammer, de la información de Garnier. Ya vienen como más empapados en la terminología, pero ahora hay una afluencia de gente nueva que no ha hecho estos caminos, así que se crea como un bache en las explicaciones y vamos a ir superando esto poco a poco. De todas maneras, sigue siendo la recomendación más elemental de todas ver los videos desde el principio, la presentación, los dos videos de presentación, el 1, el 2, y este es el tercer plano de la metodología. O sea, lo que hoy toca presentar es el plano mental, ¿sí? Así que les voy a presentar el plano mental y luego vamos a hacer la metodología para el plano 3, ¿sí? También hay un montón de recursos disponibles, porque hay personas que se han puesto a editar esta parte donde hago la metodología, a tomarse el trabajo de sacarle la fritura, en fin, todo esto también lo vamos a poner disponible en el foro para que se lo puedan bajar a un MP3, MP4, donde sea, lo pueden tener y pueden tener una guía en casa de la metodología. Esto también va a estar disponible, y muchas gracias también por haberse tomado ese trabajo. También está en marcha la traducción al inglés del video 1, no va a tardar mucho en estar disponible, y bueno, la verdad que es impresionante la cooperación y la sincronización que tiene este trabajo por todas partes. Muy bien, ahora va la pregunta del millón, que es: ¿tengo que hacer la metodología durante 40 días por cada plano? Por ejemplo. O sea, relacionan lo que son las cuarentenas con lo que es la metodología. Y acá lo que vamos a dejar bien claro es una gran diferencia entre una cosa y la otra. Las cuarentenas es un sistema que es como automático. Siempre es automático. Y tiene que ver con el eje del ser, el eje I, ¿sí? El eje I que nosotros lo usamos en la derivación nocturna. Las noches van creando los días.
O sea, es donde se organiza el potencial que se manifiesta luego en el día. Es un proceso automático. Depende de los observadores que están activos, es qué observadores están creando mi día. Entonces, lo que utilizo es una operatoria que es mecánica y que va a tener 39 días porque esa información va a estar bajando. Imagínense una pizza de 12 porciones, bien gráfico. Esas 12 porciones son como los 12 casas de zodíaco. Entonces, 3 días por cada porción. Entonces, esa información va a estar organizándose, 3 días por cada una serían 3 por 12, 36, más 3 días para combinar esas 12 casas, ¿sí? Entonces, a los 39 días hemos dado una vuelta completa de una información, ¿sí? Lo que hacemos nosotros en la derivación nocturna es darle el comando de la información que se va a programar en mi inconsciente al observador de la mayor velocidad, que es mi ser original. Mi ser original va a estar creando el potencial para mi día. Así que imagínense, es el observador más veloz, el que tiene la verdad de la esencia de mi ser original y universal, totalmente coherente y cohesivo con todo el universo, más allá del campo cuántico, está organizando la información de mi plano físico y biológico. Y se demora 39 días. Luego va a organizar la información de mi cuerpo emocional y se demora 39 días. Y nosotros no cambiamos la referencia, siempre va a ser el ser original el que va a estar creando. Es como que se está preparando su casa. Se prepara su casa en el plano físico, porque acuérdense que estamos en un colapso de los tiempos y el ser original baja al plano físico y biológico. Pero primero no puede bajar con tanta distorsión, no puede bajar a un cuerpo que vive en la supervivencia, no puede bajar a un cuerpo que vive en las distorsiones, no puede bajar a un cuerpo que vive en los programas. ¿Entienden? Entonces vamos a ir organizando, dándole como ser virtual al ser original esta casita, ¿no? Entonces esta casita se pone ya en manos del original. El original va a venir y va durante esos 39 días. ¿Y qué va a pasar en mi vida? Con esta referencia vamos a facilitarnos el aumento de la velocidad de nuestra conciencia. ¿Por qué? Y de esto vamos a hablar hoy mucho, del ping-pong, ¿sí? Cuando la frecuencia es lenta, si yo me hago una pregunta y tengo que esperar mucho tiempo y me viene la respuesta. Y cuando me viene la respuesta yo ya me olvidé de la pregunta y no las puedo conectar. Me han venido las preguntas, pero con tanto tiempo en el medio, con tanto delay, que no lo comprendo. Entonces, las cuarentenas lo que van a hacer en mí es que este tiempo se va a acortar y se va a acortar y se va a acortar. La frecuencia de mi conciencia cada vez va a ser más veloz. Este es un proceso que está a cargo de las cuarentenas cuando la referencia es el original, ¿sí? Si yo me refiero al doble, el doble se queda en un programa y va a estar siempre rebotando entre el mínimo y el máximo de ese programa. La única salida del programa es el punto cero, el eje del ser. Entonces ahí el cuarto plano se convierte simplemente en un punto de apoyo, pero no en un programa. Esa es la gran diferencia. Entonces, está claro, las cuarentenas son un proceso mecánico que nosotros aprovechamos para que el original, al ser reconocido, venga y opere en un plano físico, emocional.
mental del viajero, del alma o del programa, de las distorsiones en pleno campo cuántico y retorno al ser original. O sea, el encuentro del virtual con el original se va a dar en el séptimo, ¿sí? Y ahí es la comunión de las aguas de las experiencias con las aguas de vida del origen. Entonces, las cuarentenas operan solas. Clarísimo esto. No tiene nada que ver con la metodología. En la metodología trabajamos con los planos. Los planos. Es como si le quieren llamar diurno y nocturno. ¿Sí? Una práctica diurna y una práctica nocturna. Que están en coherencia. Porque estamos haciendo algo que sigue siendo coherente con lo que hacemos en la noche. Pero lo que hacemos en la metodología es reconocer a cada posición del sistema de referencias. Entonces, cuando reconocemos al sistema de posiciones, vamos conociendo la naturaleza de los planos, con la perspectiva del origen mismo del universo, con la perspectiva de nuestro ser original. Eso es lo que va a pasar. Como tenemos la referencia allí, conocemos la naturaleza del plano físico, pero con la perspectiva del ser original. Entonces, esto es lo que vuelve mi vida ultra liviana en forma inmediata. ¿Sí? O sea, esto no es una metodología para ver qué hacemos con el sufrimiento, con los traumas, con todo eso, porque es lo primero que se va. Lo primero que se va. La persona deja de sufrir en el instante que asume el sistema de referencias. Simplemente porque le cambia la percepción. Entonces, la metodología facilita esto, que nosotros asumamos a todo el desdoblamiento desde su matriz. O sea, desde su matriz significa desde su inicio. Estamos frente a la ley que desdobla los tiempos. Si es la ley que los desdobla, es la ley que los une. O sea, una cosa y la otra es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros justamente le estamos abordando desde ese lugar. Es un ser original que se expresa en 7 planos y en 3 flujos de tiempo. Asumimos todas las posiciones y tenemos una sincronización de todos estos observadores. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Es que vamos a tener cada vez un ping-pong mucho más rápido. En la séptima cuarentena es prácticamente tac, tac. Es como si fuera un chat. Un chateo directamente. Tac, 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 tac. Entonces, claro, te caen fichas a trochimoche, o sea, por todos lados estás viendo la sincronicidad, por todos lados. O sea, la coherencia del proceso se vuelve muy evidente cuando llegas a la séptima cuarentena. Es un proceso natural. Pero lo que estamos haciendo es facilitarles a la gente que comienza cuál es la referencia para que tener esta espiral de conciencia, que la frecuencia de tu conciencia va a ser cada vez más veloz hasta que sea instantánea. Bien, quedó claro entonces. Pueden hacer la metodología completa aunque no tengan las cuarentenas completas, por supuesto. Por supuesto, es como si dijéramos vamos a marcar el asado, ¿sí? Tenemos una plantilla que nos facilita enormemente el proceso, ¿sí? Esto es la experiencia. Hay personas que me estuvieron acompañando desde el 2012 con este proceso. Ya en octubre yo empecé las cuarentenas, imagínense que todavía no, estamos a 11 meses. A esta altura, el año pasado, estaba a punto de viajar a Cusco a tomar el curso de bioscodificación. No se puede creer. Realmente no se puede creer la aceleración que se ha producido con todo esto, ¿no? Y esto va a ser, la aceleración que van a tener ustedes va a ser muy superior en tiempo. ¿Por qué?
porque ahora tenemos una claridad y tenemos una metodología que antes no teníamos. Entonces, realmente estamos en la pista de un cambio muy trascendente para todos. Y con respecto a esto, bueno, a partir de, yo creo que de este video, el próximo, el otro, el volumen de la información va a tomar un calibre mucho más fuerte, más trascendente, porque tenemos que llegar a diciembre con toda la metodología online completa. Y es mucho, es fuerte, es un cambio muy grande. Pero eso es la que nos toca ahora, la que nos está esperando. Nos vamos a divertir muchísimo porque va a quedar anclada la lógica original del universo. Entonces vamos a olvidarnos completamente de lo que era lo anterior, porque lo anterior va a tomar otra posición. O sea, el futuro usa el pasado como combustible. Entonces no es que el pasado no sirva, pero no sirve de la manera que nosotros lo vemos, sirve de otra manera. Y eso es lo que vamos a... Por eso necesitamos soltar la lógica del pasado, porque hay una lógica que nos está guardando, que es la lógica original. Y vamos a entender el propósito de todo el desdoblamiento de los tiempos. ¿Sí? Y lo vamos a entender a nivel individual, a nivel social, colectivo, cultural, científico, a todos los niveles juntos y simultáneos. Realmente estamos disfrutando muchísimo de este proceso, estamos compartiéndolo con un montón de personas en el mundo y bueno, es para eso, es universal. Muy bien. Plano mental. Plano mental, ¿se acuerdan qué posición tiene? Acá tenemos la esencia. Acá tenemos el campo cuántico, acá tenemos las distorsiones, acá tenemos los programas, los viajeros, el plano del alma, y acá tenemos este plano que vamos a tocar hoy, que es el plano mental. Acá tenemos, ¿por qué lo hago cada vez más largo? Porque este es un punto y ¿por qué son más largos? Porque están representando que el tiempo se abre. ¿Sí? Entonces, si hay un momento donde el tiempo se abre, hay un momento donde el tiempo se cierra. Ahora estamos en el momento donde el tiempo se cierra. ¿Sí? Entonces, estamos en emocional y físico. Perfecto. El más lento de todos. Entonces, cuando yo me hago una pregunta acá, mira. Entonces, ¿qué pasa? Si acá tenemos a la pobre ameba, recién acá tenemos la respuesta de la ameba. ¿Se entiende? Cerrar el tiempo significa eso. La respuesta de la ameba siempre existió. Pero la ameba existía acá la respuesta, pero estaba tan juntita, que la ameba no se daba cuenta. O sea, la ameba, a ver, quiero decir, lo que le da vida a esa experiencia, aquella parte esencial, ¿sí? Esa parte esencial, se hace una pregunta que en un tiempo tan instantáneo no se puede responder. Es lo mismo que nosotros queremos saber cómo es una célula y la vemos y es tan pequeña que no la entendemos. Entonces le ponemos mecanismos que distorsionen lo que es. Entonces aquí algo chiquitito lo veo grande. ¿Para qué hago eso? Para entenderlo mejor. Veo las cosas separadas que están juntas. Entonces, cuando yo le pongo la lupa a la célula, la veo grande. Le saco la lupa, vuelve a hacer lo mismo. ¿Y qué? ¿Es todo junto o es todo separado? Es la percepción, ¿cierto? Es lo mismo. Nosotros estamos haciendo un viaje que tiene que ver con la conciencia.
en realidad el propósito del desdoblamiento de los tiempos es que esta partícula sea consciente de sí misma. Y para eso hace todo esto. Entonces, acá tenemos una pregunta y acá tenemos una respuesta. Mirá qué lejos que está una de la otra. Pero como ahora estamos en un tramo final de desdoblamiento, tenemos disponible estar a través de ¿qué? A través de el camino de este observador. Este observador baja acá y conoce la naturaleza del plano físico y biológico. Entonces, puede contestarse a sí mismo su propia pregunta, que está acá. ¿Sí? Solamente este puede contestar a esta pregunta. Esta pregunta tenía una distorsión. ¿Cómo sería si no fuera así como soy? Capaz me gustaría más o me gustaría menos. ¿Qué pasa si afuera está lo bueno? Porque acá lo bueno lo tengo todo en casa y no me doy cuenta cómo sería no tenerlo. Entonces, bueno, listo, anda y experimentarlo, tenés todo afuera. Tenés que sobrevivir. Cuando justamente eso era lo que jamás se le había cruzado, porque es todo al revés. En un paradigma original el propósito está anterior a la existencia, entonces nunca se preocupa por su supervivencia, porque está sostenida de por sí. Entonces estamos en el retorno, por eso la vida se vuelve tan liviana, tan fácil, tan fluida, porque justamente entramos en un paradigma original. El propósito es anterior a la existencia. Bien, entonces, plano físico y biológico, plano emocional, plano mental. Y acá tenemos cuarto, acá tenemos a lo que es el doble, ¿se acuerdan? Acá tenemos al original. Y acá tenemos al desdoblado. ¿Por qué? Porque el original es indivisible. ¿Sí? Tiene una naturaleza que tiene una verdad que lo mantiene totalmente coherente y cohesivo. Imaginen que este campo lo dibujo lineal, pero es lo que recubre al ser original, lo mantiene totalmente en el centro. Es la verdad que mantiene al campo totalmente en equilibrio. No faltan elementos, no sobran elementos. Todos los elementos, toda existencia tiene un propósito. Entonces no hay existencias sobrantes. ¿Sí? Todo es totalmente una versión de todos los elementos. Eso es un universo, es una versión de todos los elementos. Si yo excluyo, ya no es universal. ¿Sí? Y a lo que estamos volviendo es a esa naturaleza universal, a una versión de todos los elementos. No me faltan ni me sobran elementos. Están todos unidos en forma coherente y cohesiva. Bien, entonces, este campo cuántico, me gustaría resaltarlo con algún color. Para el original, sería el equivalente de este plano para el doble. ¿Sí? Este es a este lo que este es a este. Entonces nosotros, a través de nuestro pensamiento o de nuestro campo mental, actuamos directo en el campo cuántico. ¿Sí? Por eso la propuesta de Garnier tiene que ver con los pensamientos. Controlando los pensamientos, controlo el campo cuántico. ¿Sí? Es una manera o una intención de controlar ese campo que no se desborde. ¿Sí? Ahora nosotros, la perspectiva no tiene que ver con el control.
La perspectiva tiene que ver con el original y sus preguntas y sus respuestas. Es otro el abordaje, por eso una perspectiva universal. ¿Sí? No tiene que ver con una perspectiva de controlar un pensamiento bueno para que todos acá sean buenos. Bueno y malo es una polaridad positivo y negativo. Positivo y negativo no tiene que ver. Pregunta y respuesta verdad. ¿Sí? Porque si se ha hecho en la experiencia de que todos se reúnen a pensar positivamente acerca de, creo que hicieron una demostración de una meditación colectiva para bajar el índice de saqueos, de robos de una ciudad, creo que es en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Cuando bajó, efectivamente bajaron los niveles, pero ¿qué pasó después? Se superpotenciaron los negativos. O sea, una vez que bajaron esos niveles y que la gente se fue a hacer su vida normal, entonces la energía necesitaba autoequilibrarse y se superpotenciaron la delincuencia. O sea, tuvimos un rato de calma y después se superpotenció la delincuencia. Claro, porque estamos trabajando con las polaridades. Entonces, esta es la gran cuestión. Nosotros en el plano mental tenemos que encontrar un punto cero neutro. No es la benevolencia, porque eso implica que también estamos sosteniendo del otro lado la malevolencia, ¿sí? Porque el campo se tiene que equilibrar. Entonces no vamos a ninguna parte con esto, seguimos sosteniendo el paradigma anterior. Y esto es un gran shock, porque la gente se identifica con que quiere ser bueno, quiero ser bueno, quiero ser bueno. Bueno, acá no se trata de ser bueno o de ser malo, se trata de ser real. Entonces, ser coherente. La pregunta y la respuesta y un paradigma de inclusión no excluye los malos, porque en un paradigma universal todos están incluidos. ¿Sí? Entonces, la máxima distorsión te va a dar la máxima sabiduría, porque vas a pasar por la experiencia, te vas a poner en cero y después todos los elementos se van a acomodar diferente y te van a producir una conciencia de sí. Entonces, es un gran cambio, porque tenemos que eliminar todo lo que tenemos en nuestra mente como o es bueno o es malo. O sea, esta polaridad la tenemos que eliminar. Entonces vamos a utilizar un punto cero dentro de nuestra mente que no le pertenece a la mente, porque la mente no puede hacer otra cosa que clasificar, no le pertenece a la mente, le pertenece al ser. ¿Sí? El único punto que está dentro de un plano mental, pero que no le pertenece al plano mental, le pertenece al eje del ser. El eje del ser, ¿sí? Acá. Entonces, el ser va a estar para comunicar su pregunta con su respuesta. Entonces, si estás en este punto, vas a entrar en una neutralidad donde tu perspectiva se va a acomodar muy rápidamente. Es muy importante este plano, es muy importante este plano. Y es muy importante, voy a repetirlo, esto ya lo he dicho, que cuando estés haciendo la metodología, dibujes las líneas. Dibujes las líneas. Tenés que usar un hemisferio izquierdo que significa que es constructor. El hemisferio izquierdo construye de una manera lógica, de una manera pura. Y no usamos un cerebro perceptivo derecho. ¿Sí? Si estamos dibujando y se nos aparece una línea, la retiramos y dibujamos la que estamos dibujando, ¿sí? Porque hay muchas infiltraciones. Los observadores se cuelan para no perder su poder.
Los observadores en distorsión, externos o internos, no importa, porque los externos utilizan a los internos como punto de entrada a tu sistema. Tus observadores, voy a repetir eso, tus observadores internos tienen que estar, pueden estar activos, ¿sí? Y esos son los puntos de apoyo de los observadores externos para controlar tu sistema. Entonces, como acá estamos reemplazando todo el sistema de referencia al pasado, los estamos reemplazando por un sistema de referencias de la ley. Esto es en sí un sistema de referencias. Estamos reemplazando a todo lo que era nuestra referencia al pasado por esto. Entonces, una vez que formateamos completamente esto, vamos a limpiar una antena de percepción. Y esta percepción va a estar vinculándonos a ese ser original o al mismo origen del universo. Vamos a entrar en una conexión, en una conectividad. ¿Sí? Pero para eso tengo que alinearme al punto cero, al único punto del plano mental que no le pertenece a la mente, le pertenece al ser. Muy bien, entonces la conclusión de todo esto que expliqué sería que solamente cuando el observador original dentro del punto cero del plano coloca a su pregunta original, puede vincularla con su respuesta del origen. ¿Sí? Es el único punto que puede hacer esto. ¿Por qué es el único punto? Porque este punto abre el tiempo. Entonces, este es el único punto que lo puede cerrar. Es como si nosotros estuviéramos ahora haciendo un cableado de una casa y todas las conexiones las estamos vinculando de acuerdo a los artefactos que queremos iluminar, ¿sí? Y todos esos cables tienen que estar coherentes. Una vez esos cables están coherentes, viene la energía y el artefacto ¡bluf!, se ilumina. Muy bien. ¿Qué pasa si esos cables hay errores en las conexiones? Si hay errores en las conexiones, si no estamos vinculando bien esos cables, viene la energía y ¿qué me va a pasar? Hace ¡pum!, explota. Entonces, el sistema va a explotar o se va a iluminar, va a depender de cómo yo establecí el sistema de referencias de los cables, cómo los conecté. Lo mismo. Ahora, el colapso de los tiempos tiene que ver con destrucción o con iluminación. Es lo mismo. Es justamente, ¿qué es lo que va a hacer la gran diferencia? Es que el mismo propósito de abrir el tiempo, abrir esa lupa para entender mi fundamento, entonces me quiero contestar mi fundamento. El único observador. Yo me paro acá y estoy reconociendo a la pregunta original y estoy reconociendo. Una de las preguntas también que me hacen mucho es que yo digo, coloca al observador de la mayor velocidad del plano respecto del ser original o de la apertura temporal. Digo eso, es lo mismo que decir futuro. Es lo mismo decir que mejor futuro, es lo mismo. Lo que pasa que justamente lo estoy viendo desde una perspectiva física. Cuando hay mucha distorsión, cuando la distorsión es máxima, digamos, la frecuencia es lenta. Entonces, cuando yo me estoy acercando a la respuesta, porque la respuesta está disponible ahora en el campo, porque estamos con una Wi-Fi que cada vez tiene un ancho de banda mayor, entonces la pregunta y la respuesta se van acercando.
Por ejemplo, qué sé yo, cuando empezó Internet, navegábamos a cuánto, no llegaba a 1 mega, pero ni de casualidad. Ahora hay conexiones, bueno, en mi pueblo ni hablar porque máximo 3 megas, pero bueno. En otros lados ves los carteles, no sé en el resto del mundo por dónde andan, pero bueno, la conectividad, el ancho de banda va aumentando y aumentando y aumentando. Esto que aumenta la velocidad. Vos navegas por internet y vas muy rápido. Preguntas en el Google, ¡tuc!, te aparecen las respuestas. Muy rápido, lo mismo. ¿Por qué aplicamos la tecnología a todo lo que nos rodea y no la vamos a aplicar a nosotros mismos? ¿No te gustaría hacerte preguntas y que las respuestas te vinieran al instante? Entonces, ¿por qué si ese conocimiento existe, está siendo guardado para venderte productos? Pero a vos te dejan referido al pasado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo se hace esto? Muy fácilmente. En el primer video, cuando empiezo con la metodología, ¿qué recalcamos? Recalcamos muy claramente que no puedes usar las creencias. Si vas a usar las creencias, no hagas la metodología. Esto es tal cual. Es tal cual. La creencia es una manera de referenciarte al pasado. Y el pasado sabemos desde la física que está en distorsión. Y porque estamos ahora cerrando el tiempo, entonces en el campo está disponible todas las respuestas a las preguntas originales de este plano. ¡Es demasiado! Entonces simplemente sos una antena y las tenés que captar y poder modular. Entonces las preguntas más existenciales ahora tienen la respuesta en el campo. ¿Y qué es lo que pasa que no las podés usar? Lo único que está pasando es que todo tu calcio está en modo bloqueo. El ion de calcio es un semiconductor y puede estar en estado conexión o estado bloqueo. El estado bloqueo te deja duro, te calcifica, te deja sólido, ¿sí? En tanto que el calcio, cuando estás en el punto cero, Rafael Guerrero le llama el diferencial, ¿sí? Rafael Guerrero tiene la información de este proceso del calcio. Es un español, lo pueden ver, la información está disponible. El calcio, cuando vos tenés referencia al pasado, te deja atrapado en las redes neuronales. Tienen conexiones fijas. Y esas conexiones fijas determinan por su coherencia que todo lo que circule por ahí tiene que entrar en esos circuitos. Si la información no coincide con eso, entonces se deja en el campo, no se aplica al sistema. Entonces las personas pueden tener toda la verdad universal disponible en su campo, pero solamente van a utilizar lo que coincide con su referencia al pasado. Porque su identidad está puesta ahí, duro, el calcio sólido. Ahora, yo me pongo en el punto cero y todo ese calcio se vuelve un canal. ¿Un canal por qué? Porque el calcio toma otra posición, adopta otra posición de conexión, conectividad. Y esa conectividad inmediatamente interactúa con el sodio. Calcio interactúa con el sodio y genera, y si a esto lo convertimos en un verbo, canalizar, canal. Entonces estamos hablando del calcio, estamos hablando del sodio, ¿sí? Es como si fuera la sal de la vida, lo que le da sentido, el entusiasmo. Es vital. Esta es una enseñanza que está totalmente viva, totalmente presente, totalmente cotidiana, totalmente integrada. Bueno, bien, calcio está online, interactúa con el sodio y te da litio. Entonces, lo importante es que estás online, estás en el presente. No estás comparando lo que ocurre con lo que debería ocurrir.
¿sí? En el momento que vos decidís referenciarte al pasado, el calcio se pone otra vez rígido. Estás en el presente y el calcio te da conexión. Entonces es muy importante en este plano que vamos a trabajar hoy que te pongas con los iones de calcio todos en el punto cero, y que la paradoja, ¿no? La sal la puedas aplicar. ¿Por qué la sal te puede subir la presión? Porque tenés referencia al pasado. Porque tu calcio no está en conexión. Entonces, como tenés referencia al pasado, te sobra la sal. Entonces, un libro muy famoso, en un momento de máxima conectividad, o sea, de máxima Wi-Fi, donde está ocurriendo un cambio que va a dar una mutación de la especie, un cambio súper grande, en un momento mira para atrás, ¡tuc! Sal. ¿Por qué? Porque justamente cuando todo ese calcio estaba mutando, yo ¡clic! Lo pongo en referencia al pasado, se me pone sólido. Y toda esa sal que iba a producir todo ese litio, toma otro rumbo. No sé si te suena, yo no hablo con lenguaje con carga, ya verás cuál es el libro famoso y cuál es la historia, pero acá estoy hablándolo desde una terminología más técnica, porque solamente cuando lo entiendas con el hemisferio izquierdo no vas a caer en las distorsiones y en las cargas y en las experiencias, ¿sí? Sino que quiero hacerte ver la parte práctica de todo esto. Tu referencia al pasado es lo que te mantiene atrapado. O sea, simplemente dejas de referenciarte al pasado y no hay manera. Simplemente le das al observador de la mayor velocidad a que acomode los elementos del pasado y cambia la configuración. No hay forma de que pueda sufrir. No hay manera técnica, porque el sufrimiento se apoya en la distorsión. No tiene otro punto de apoyo. Entonces, solamente, aparte que el sufrimiento tiene que ver con una emoción, y la energía se pone en movimiento a través de este plano, ¿sí? Es como el sabor de un pensamiento. Eso es la emoción. Entonces, si tenés un sabor feo, es porque el pensamiento te provocó, el pensamiento que elegiste, en el cual elegiste referenciarte, puso en movimiento una receta. Tus células la fabricaron la receta y vos estás experimentando la emoción. Y va a terminar afectando a tus órganos físicos y biológicos. Entonces, ¿a qué vamos con esto del calcio y del sodio y esto? Vamos a que tenemos que salir, o sea, cuando nosotros nos ponemos en el presente, no estamos adentro de ningún programa y estamos en el mecanismo autorreferente de las preguntas y las respuestas. Mecanismo autorreferente. Siempre el origen se filtra en algún momento. Hay personas que hacen su aporte original a través de un shock que tuvieron en su vida. Un shock que de pronto todo lo que creían acerca de la vida y las cosas se suelta y entran como en un estado de vacío, de falta de referencia. Y cuando tienen ese estado de vacío y falta de referencia se hacen preguntas. Y al fin el origen encuentra por dónde filtrarse. Entonces la persona empieza en un ping-pong autorreferente y descubre cosas maravillosas. Una vez descubre esas cosas maravillosas, la intermitencia empieza a mirar para afuera y a comparar esa cosa maravillosa que descubrió con lo que afuera está.
Y entonces entra a mirar para afuera y a comparar. Comparar, competir. Suena a los conflictos de la tercera etapa de la evolución. Comparo, compito, ¿sí? Paradigma de la supervivencia. Entonces ahí ya dejó de hacer ping-pong con el original y empezó a hacer ping-pong con el entorno, con la referencia externa. Su velocidad bajó y su aporte original se quedó aislado. Por eso grandes personas que hacen grandes aportes originales, una vez los hacen en su referencia interna, empiezan a hacer ping-pong con el afuera. Dejan de tener esa referencia interna. Y entonces ahí es donde se vuelve intermitente el proceso y ese aporte que era original queda aislado. ¿Sí? Por eso van a ver que todo lo que menciono están partecitas y partecitas y partecitas en descubrimientos. Tal persona tal cosa, tal persona tal cosa, tal persona tal cosa. Pero ¿qué pasa? La ley que desdobla los tiempos hace que todos esos aportes entren dentro de una lógica que los mantiene unidos en forma coherente y cohesiva. Y acá es donde les voy a dar entrada a una persona que trabaja con nosotros y que ahora es oficialmente mi profesor de tenis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto del ping-pong es tan importante tenerlo claro. Y como, bueno, esta persona que me acompaña desde el año pasado tomando los talleres, y bueno, y ha entrado también en este proceso personal de cambio y claro, de pronto yo veo las cosas de una manera como con una frecuencia así súper rápida, me parecen obvias y bueno, la chanza es que siempre lo que para mí es obvio para otras personas no, y hay que ponerle una lupa de nuevo y aplicar esta separación para poder interactuar, ¿no? Gracias a este equipo de gente que no he perdido la comunicación con todas las frecuencias de velocidad para poder explicar lo mismo que ocurre en un instante, desplegarlos. La metodología no es otra cosa que aplicarle a la lupa a algo que ocurre muy rápido. No es otra cosa, pero justamente al aplicarle la lupa a algo que ocurre muy rápido, las personas que no tienen la velocidad de la conciencia pueden hacer un stop punto a punto y sintonizarse. Entonces ese instante es como separar el tiempo y añadirle algo que le cambia totalmente la percepción. Entonces decidí tomar clases de tenis porque yo, jugando al tenis, soy un desastre. O sea, siempre que he agarrado una raqueta, no le pegaba nunca, o sea, por debajo de la media, mal. Entonces digo, bueno, esta es una buenísima oportunidad para que yo me pueda colocar en la posición del jugador de menor velocidad, ¿no? Y entonces ahora, siempre saben que en el tenis uno tiene que buscar a alguien que juegue más veloz para aumentar su velocidad de juego. Y acá les quiero presentar a Martín. Bueno, acá está Martín, se los presento. ¿Cómo te va, Martín? Hola, ¿qué tal? Bueno, acá el tema que yo me di cuenta, porque era tan importante el ping-pong con esto de los observadores, y cuando nosotros nos estamos refiriendo al original es la mayor velocidad de la apertura temporal. Entonces estamos jugando ping-pong con el más veloz. Obviamente, ¿qué pasa cuando en una cancha de tenis uno juega con uno que es muy veloz? Entonces, esta cosa que a veces vemos en la cancha, uno que está haciendo pum, pum, y ves el otro lado que está corriendo, corre, ¿no? Para tratar de pescarla. Y el otro parece que ni se moviera. ¿Cómo es esto, Martín? Bien, pasa justamente eso, cuando hay un jugador que está adaptado a una
velocidad superior, parece que los movimientos son lentos, sin embargo, ¿sí?, dada la anticipación, que ahí vamos a retomar el tema, dada la anticipación, sus movimientos parecen lentos, pero juega a una gran velocidad. Con un jugador lento pasa lo opuesto. Sus movimientos son como, de alguna forma, más torpes. Parece que lo hace rápido, pero está siempre apurado en las circunstancias. Y bueno, con esto comparado pasa muchísimo. ¿Qué pasa si yo tengo cierto nivel y juego con un jugador muy veloz? Su respuesta es probable que no alcance a devolverla o incluso a verla, porque no estoy adaptado a esa velocidad. Ni la ven. Exacto, ni la ven. Ni la ven. ¿Qué pasa si me estoy refiriendo a un jugador muy veloz? Y la respuesta, yo pise la pregunta, la respuesta ya la tengo. Vino tan rápido, pero no la vi. Exacto, perfecto. No la vi. De tan No rápido que alcancé vino. a verlo. ¿Sí? Entonces tengo que de alguna manera ir paso a paso para ir incrementando la velocidad de mi observación. Buenísimo, es justo ese punto. Yo tengo que ir adaptando paso a paso para ir jugando con jugadores más veloces, así poder llegar a jugar una gran velocidad. Esto requiere también un entrenamiento y adaptación. Ahora, ¿qué pasa, Martín, cuando yo juego rápido y entonces me elijo a un jugador que juega más lento? ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me puede dar de satisfacción jugar con uno más lento? Me ha pasado también antes, que voy a tener el control del juego. Ajá. Voy a tener el control del juego, pero voy a estar jugando, haciendo ping-pong con otros de menor velocidad. Exacto, tengo el control, pero me voy a estancar en esa situación. Me voy a limitar en el incremento de mi velocidad de juego. Buenísimo, porque justamente si yo tengo una creencia de que tengo cierto nivel y que soy bueno jugando, esa creencia es lo que me impide jugar con un jugador más veloz, porque yo tengo que dejar todo de lado, de alguna forma. De alguna manera hay que volverse como el más humilde, como para poder aumentar mi velocidad de juego. Porque si yo estoy en control, entonces estoy poniéndole un stop a mi evolución, ¿sí?, en velocidad. Totalmente. Incluso cuando uno más va desde ese lugar. O sea que pareciendo tonto en la cancha me vuelvo brillante, ¿cierto? Totalmente. Para seguir jugando con observadores de más alta velocidad necesito esa humildad, justamente. Necesito hacer de tonto en la cancha, pero sin embargo estoy aumentando mi velocidad de juego. Buenísimo. Y al aumentar esa velocidad, justamente cuando mi velocidad es mayor, depende de la anticipación y no de la reacción. Exacto. Con un jugador, ahí comparado, como decíamos, un jugador que vamos a referirlo al pasado, ¿no? Jugador lento está en base a la reacción. Claro. Pero nunca la reacción va a tener la misma velocidad que la anticipación. Ok. La reacción va a tener que ver con mi referencia al pasado. Yo tengo un cuerpo reactivo que tiene que ver con los observadores del pasado. Y cuando empiezo a hacer ping-pong con la otra línea que retorna de la de mayor velocidad, estoy en la anticipación. La lógica del universo siempre hablamos que es la anticipación. Frente a la lógica de la supervivencia o del pasado, que se basa en justamente la reacción. O sea, y esto es lo que se ve tanto en la cancha, ¿no? Ese que transpira y suda y el otro que está... Perfecto. Me parece que la pelota le llega, no sé le llega. Porque está tanto en la anticipación. Y el otro la va a buscar. Exacto. ¿Sí? El otro reacciona. Incluso se lo ve como que se está por caer desequilibrado y llega. Y el otro es como dice, casi no transpira porque está anticipando a la situación. Bien, buenísimo. Eso también... justo lo que vos explicaste antes se puede adaptar, porque para llegar a esa velocidad que yo quiero, aumentar la velocidad en el tenis, necesito preparar mi cuerpo físico, porque por más que mi mente, ¿sí?, me dé
para jugar a esa velocidad. Si mi cuerpo no está preparado, no está sincronizado. Exacto. Puedo pensar en hacerlo, pero mi cuerpo no responde. Necesito preparar mi cuerpo, mis emociones también. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar en un estado más neutro. Si estoy pensando, y lamentándome por una respuesta, ¿no? Y quedándome en el pasado por una respuesta que no contesté, ¿no? Que no llegué a esa, y me lamento en eso, me quedo referenciado en el pasado, ¿sí? Y eso no permite aumentar mi velocidad. Si yo de alguna forma me coloco neutro y mis emociones también la adecuo a la velocidad, eso me permite ir aumentando, ¿no? En los diferentes niveles. Incluso en el plano mental, totalmente lo mismo. Los jugadores, los deportistas, siempre comentan que su mejor estado están en un estado que están presentes. No están ni referenciados ni en uno, no están totalmente presentes. En ese estado dicen que juegan su mejor tenis. Ajá. Muy bien. Bueno, vieron que estas aplicaciones en lo cotidiano podemos encontrar una perspectiva que nos da como una conciencia del desdoblamiento aplicado a... O sea, en realidad esto va a empezar a suceder por todas partes. Estamos mostrando, presentando una lógica original, pero esto es un patrón universal. Entonces, claro que lo van a ver en el tenis. Lo van a ver en el tenis, en cualquier otra actividad. O sea, lo que está pasando acá en el grupo nuestro es que las personas están aplicando el desdoblamiento a lo que hacen en sus quehaceres cotidianos y están encontrando una conectividad que les hace aumentar la velocidad de la observación y por lo tanto la conciencia, la frecuencia, la conciencia que tienen en todo lo que están haciendo, desarrollando en su vida. Así que muchas gracias Martín. Gracias a ustedes. Y bueno, seguimos. Bueno, ahora llegamos a la hora de la metodología. Vamos a hacer la guía para el tercer plano y quiero aprovechar para aclarar algunas preguntas que son bastante reiteradas de qué significa transportar la información de los observadores del máximo pasado y del futuro estando en el neutro. En la medida en que nosotros vamos entrenándonos a trabajar con un hemisferio izquierdo puro y con un derecho puro, la transmisión de la información es a nivel cuántico. Quiere decir que no tiene contenido. Llega un momento que es vibratorio. No sabemos qué información está migrando de los observadores del pasado a los observadores del futuro. No estamos ni enterados, porque es simplemente una percepción vibratoria. Es tan veloz y nosotros no estamos deteniendo esa velocidad, entonces no tiene contenidos. Es como literalmente cuando estamos en la computadora y queremos pasar una carpeta de archivos a otra carpeta o a otro disco, a un pendrive o a lo que sea. Nada, nosotros no estamos mirando la canción que se está transportando y sin embargo la canción se está transportando. O sea, la información es un paquete de datos de alta velocidad. Eso es el estado ideal. Entonces, cuando se ponen a pensar de que quieren poner tal cosa en la bandeja o tal otra cosa, están interpretando. Esa interpretación es una conexión de muchos elementos con una lógica en distorsión. Eso va a frenar la velocidad. Entonces, simplemente lo único que tengo que hacer es ponerme en el punto cero, tomar la referencia del original que cierra y abre el tiempo, que va a ser, su pregunta original va a ser el observador del pasado y su respuesta original va a ser la de la mayor velocidad de la apertura temporal. Entonces, simplemente con que yo me pare acá y preste desde cada plano ese observador, va a haber esa transferencia de información a nivel cuántico. O sea, cuando yo me pongo a interpretar, detengo la velocidad. Ya no va a ser los dos polos de la apertura,
¿sí? Entonces eso es muy importante, porque si nosotros disolvemos las distorsiones de los observadores del pasado, las distorsiones más primarias del plano, todos mis problemas, mis conflictos, mis síntomas se apoyan en distorsiones primarias. Y al disolverlas, se me arregla la vida como un encadenado, porque me cambia la percepción. No tiene nada que ver con resolver el problema que le pasó, que mi mamá no me quería y mi abuela tampoco, y entonces resulta que mi tatarabuelo tampoco la quería a mi abuela. Todo eso es manejarse con observadores de una velocidad muy baja. Entonces lo que te van a dar es un cambio de corto alcance. Es un cambio circunstancial, que tiene que ver con la circunstancia, pero no tiene que ver con el punto de apoyo del conflicto, que es una distorsión, que es poner la referencia afuera, que es buscar la aprobación en el entorno, que es el paradigma de la supervivencia. Esas son las distorsiones primarias. ¿Y quién puede eliminarlas? El otro polo de la apertura temporal. Entonces, me pongo en el cero y simplemente asumo esos 7 planos, que yo soy un original que se está manifestando en cada uno de ellos, y simplemente permito que migren informaciones a una velocidad extremadamente alta y que para mí se percibe como un estado de vibración. Muchas personas me dicen en el mail que empezaron haciéndolo de una manera y en la medida que aplicaban la metodología se les volvió una percepción vibratoria. Muy bien, esto es un proceso, es un entrenamiento. Cada vez que desde donde estás empieces a aplicar el neutro una y otra vez, vas a empezar a tener esta percepción que ya tiene otra velocidad y que va a cambiar tu percepción de una manera muchísimo más rápida. Bueno, ahora que ya están hechas estas aclaraciones, vamos a empezar con la guía. Acá está el dibujo y también voy a decirles, muchas personas dicen, ¿es lo mismo si yo lo hago mentalmente a que si pongo los papeles en el suelo y lo camino? Bueno, lo que cambia es la implicancia neurológica. Cuando yo tomo una posición y me desplazo, porque es como si fueran 50 centímetros, yo tengo la posición del observador del plano para acá y 50 centímetros más o menos tendré la posición el otro papel. Estos son papeles, tamaño A4 más o menos, un tamaño carta, le ponen el número que representa el plano que están trabajando y las palabras pasado y futuro en inglés. ¿Por qué es en inglés? Bueno, porque el idioma inglés es un idioma universal, ¿sí? Que tiene mucho que ver con cómo está montado el inconsciente colectivo. Así que tiene un alcance más allá de lo que ahora nosotros podríamos entender. Si no se entiende desde la filosofía, es bien práctica el uso del inglés, ¿sí? Es más, yo no manejo el inglés, saben que yo pongo las palabras, pero las leo. Soy muy inteligente y entonces se las digo en español, pero las escribo en inglés, ¿sí? Porque tiene un rol, o sea, cada país tiene un rol en el desdoblamiento. Eso ya lo vamos a ver. En los próximos videos de acá a diciembre, el calibre de la información se va a volver mucho más importante. Pero para llegar a esos calibres es muy bueno que puedan encontrar el punto cero en el plano mental, el punto cero en el emocional, el punto cero en el físico, el punto cero en lo que es el programa. Y después, chicos, les aseguro que se van a divertir en grande. Pero necesitamos hacer esto para que se sostenga el proceso, ¿sí? Pero sí, cada país tiene un rol en el desdoblamiento. Y es muy interesante hacer la lectura desde el desdoblamiento y desde el conocimiento de los planos. Pero ahora conozcan los planos en los observadores internos. Muy bien. Estos piecitos significan que yo me voy a estar como parando así y voy a tener estos papeles. ¿Por qué dice el futuro a la derecha? Porque la mayoría de las personas ponen el futuro a la derecha. La mayoría de las personas ponen el pasado a la izquierda. Reconozca cada uno
si pertenece a esa mayoría o a la otra minoría, que es al revés. ¿Sí? Simplemente con ver dónde vos vas a buscar tu pasado, si movés los ojos para la derecha o para la izquierda, te va a dar una comprobación, un chequeo de cómo organizás neurológicamente el tiempo. ¿Sí? Con eso tiene que ver. Y también es momentáneo, porque una vez que nosotros estamos en séptima cuarentena, ya esto se vuelve indistinto. Te da lo mismo para un lado o para el otro, porque han cambiado tu referencia neurológica. Así que muchas personas de las que están haciendo la metodología ya hace un tiempo, desde junio ahora, imaginen cuánto tiempo, ya no tienen esta cosa de poner sí o sí el pasado a la izquierda, les da lo mismo. Van a entrar en esa situación cuando entren en otra velocidad y en un sistema de referencias que los haga realmente libres. Bueno, así que estos piecitos, mirando con los deditos para allá, está representando como que yo estoy parado acá y tengo los papeles en estas posiciones. Cuando me voy caminando para acá, voy a dejar el papelito entre medio de mis piernas y me voy a parar ya mirando para allá. ¿Sí? Esto también me lo preguntaron. ¿Por qué arranco caminando para el futuro? ¿Sí? Es porque yo estoy recibiendo en mi bandeja la información del observador del pasado. Es lo primero que hago en la metodología. Entonces voy a recibir la información del pasado y va a ir a mi bandeja. ¿Qué es la bandeja? Por ahí escuché, vi en un mensaje que decían, bandejea esto, bandejea lo otro, me resultó muy divertido. La bandeja es un recurso para que nosotros no nos asociemos con lo que llega, que seamos observadores neutros de eso que llega, ¿sí? Y que no necesitamos involucrarnos, para permanecer neutros. Otra cosa que me dicen, ¿cuándo suelto la bandeja? La bandeja se la puedes dejar de chapa al observador del futuro, ¿sí? Acá le entregas todo lo que tenés en la bandeja y la bandeja también, porque ya está. Es una bandeja virtual, ¿se entiende? Es un recurso para no asociarte con la información que estás recibiendo. Esa es la única función. Así que una vez que cumplió su función y yo llegué hasta acá, puedo largar todo e irme de nuevo a la posición del presente. Entonces este va a ser el primer movimiento. Voy a recibir del pasado y voy a caminar para este lado. Después de que camino para acá, vuelvo al presente y es donde yo les hago la línea de puntos, ¿sí? Acá recibo la información porque este observador tiene la información de y entonces me va a dar todas las respuestas. Entonces esas respuestas van a estar en mi campo y yo no necesito entender nada, no necesito interpretar nada. Es simplemente que yo tenga la voluntad de aceptar esa información a nivel cuántico. Es como si puntitos de luz estuvieran en el aire y yo me lo respiro con la aceptación. Eso es suficiente, ¿eh? No hace falta otra cosa que eso. Y voy a caminar al observador del pasado. Y eso es lo que otros no entendían. ¿Por qué voy de nuevo al pasado? ¿Sí? Porque simplemente es un observador. Y porque este observador estaba en conexión con la experiencia de esa distorsión. Ahora, este observador del pasado va a ser mi fuente de combustible. ¿Y cómo hago que este observador del pasado, de ser un pasado que me da experiencias, sea un pasado que me aporta potencialidad? Porque yo le cambio la lógica. Cuando voy acá, le cambio la lógica. Entonces dejo que todos los elementos del pasado se suelten y el futuro los vuelve a ordenar. Entonces acá le irradio lo que he traído de acá, ¿sí? Esta información que me vino de acá la llevo acá. Y este observador, cuando recibe un calibre de información de mucho más alta frecuencia, se transforma.
Entonces, la información que traigo de por sí transforma la percepción del pasado. Yo lo único que hago es permitir. Yo solamente permito que este observador se modifique con la información que estoy trayendo. Entonces, una vez que hago esto, regreso al presente. Cuando regreso al presente, me vuelvo a conectar con el eje Y y todo esto, y después chequeo que estos dos observadores estén en balance. Han quedado activos, yo estoy en el punto cero, y desde la perspectiva de la esencia original que cierra el tiempo. ¿Por qué cierra el tiempo? Porque es la que lo abrió. El que lo abre lo cierra, nada más que por eso, es una simetría. Se fue muy lejos y ahora vuelve de muy lejos, hace una pregunta y regresa con una respuesta. Este es el que hace que estos dos se activen, y acá yo vivo en la anticipación. La anticipación es la lógica original. Entonces simplemente es reconocer esto. En la segunda vuelta voy a colocar en la bandeja al tercer observador del pasado y a su kernel. Su kernel va a ser el programa más básico que controla mi cuerpo mental. Estamos hablando de lo más remoto de la experiencia mental, ¿sí? Las estructuras con las cuales después creo todo lo que, los edificios, las estructuras base, digamos. Esas estructuras base, esos moldes que están en función del pasado y la supervivencia, los voy a poner en control del original, porque les estoy preparando un cuerpo mental al original. Entonces necesito que la estructura se acomode en función del original y no de la supervivencia. Entonces es por eso que en la segunda pasada voy a poner, es concretamente que el presente, el virtual, dice, ok, ahora toda mi experiencia se convierte en combustible para mi conciencia. Entonces ese va a ser lo que va a representar. Todo ese kernel, todo ese observador del pasado va a ser escaneado a nivel estructural. La primera vuelta es a nivel contenidos, la segunda vuelta es a nivel estructura. Entonces, ese nivel estructural lo va a escanear el futuro. Cuando yo voy al presente, recibo todas esas respuestas, recibo todas esas ecuaciones, y simplemente acá, cuando voy acá, irradio esa otra nueva estructura, esa otra nueva lógica que he recibido. Nada más, no hay nada que hacer. Como ven, el trabajo del presente es muy cómodo. No hay muchas tareas, solamente tener muy claras las referencias y tener muy claro de dónde vengo y a dónde voy, y nada más. La anticipación hace que el camino sea absolutamente liviano. Y ahí hacemos el chequeo final y el balance, y ahí terminamos este plano. Bueno, arrancamos entonces. Toma una respiración profunda y toma la posición del tercer observador. Dibuja una línea en sentido horizontal que representa el plano de la experiencia mental, y coloca en el centro de la línea un punto cero. Este punto es el único punto del plano del cuerpo mental que no le pertenece a este plano mental, le pertenece al ser original. Existe dentro del plano mental, pero es el único punto que no le pertenece al plano mental. Ahora dibuja la línea en sentido vertical que atraviesa este punto cero
y continúa subiendo hasta el cuarto plano al punto cero. El plano del alma, del viajero y del programa al punto cero. Y sigue subiendo al quinto plano en el punto cero. Quinto plano de las distorsiones en el punto cero. Y sigue subiendo a un plano totalmente energético, cuántico, en el punto cero. Es la membrana que cubre la esencia. Ahora dibuja esta línea hasta el próximo plano séptimo, comunión con el ser original, totalmente coherente y cohesivo con todos los elementos del universo, totalmente consciente de sí dentro del todo y consciente del todo dentro de sí. Coloca allí de manera voluntaria el punto cero del eje del ser y haz que este observador original se desplace a través de su propio eje hacia el sexto plano en el punto cero, sexto observador en el punto cero. El observador original dentro del punto cero del sexto observador. Ahora que baje al quinto plano en el punto cero, al quinto observador en el punto cero, el observador original dentro del punto cero del quinto observador de las distorsiones. Ahora otra vez al punto cero del cuarto plano, al punto cero del cuarto observador en el plano del alma. Y ahora otra vez hacia el tercer plano en el punto cero, hacia el tercer observador en el punto cero, ambos ceros se funden y allí respira. Así integrado el observador original dentro del punto cero del observador del plano mental. Y ahora coloca en el extremo que le corresponde al pasado al tercer observador del plano mental del principio de la experiencia mental de la vida sobre la Tierra y vuelve al punto cero. Coloca al observador del máximo futuro del plano mental de la experiencia sobre la Tierra y vuelve al punto cero. Simplemente los colocas y retornas. Ahora permite que el tercer observador del máximo pasado de la experiencia mental sobre la Tierra te llegue con su información. Coloca los elementos de tu percepción en una bandeja totalmente neutro. Sin asociarte en ningún instante y en una completa aceptación de lo que recibes. Y si no recibes nada, colocas al tercer observador del pasado. Camina hacia la posición del tercer observador del futuro, del tercer observador de la más alta velocidad de la apertura temporal respecto del ser original para el tercer plano.
Y allí este observador actúa por sí mismo sobre lo que has traído. Tan solo permite. No interactúes, mantente enfocado y neutro. No interactúes. Solo estás vinculando a ambos observadores, pasado y futuro. No interactúes. Si necesitas más tiempo, puedes poner una pausa en el audio. Cuando estás listo y el proceso ha cursado, camina hacia el presente. Punto cero. En el plano de la experiencia mental, un punto totalmente vacío, un punto totalmente libre, sin pasado, sin futuro. No sabe, no interpreta, no entiende, solo existe para comunicar a la pregunta con la respuesta. No tiene pasado, no tiene futuro, no tiene identidad. Solo existe para sostener al eje del ser. Dibuja la línea que representa al eje del ser. Es una línea vertical que atraviesa este punto y te conecta directo con el plano 4 en su punto cero. Plano del alma en el punto cero. Y te conecta directo con el plano de las distorsiones al punto cero. Y te conecta directo con el campo cuántico al punto cero. Y te conecta directo a tu propia verdad, séptimo plano, y coloca allí de manera voluntaria el punto cero del eje del ser, totalmente coherente con todo el universo, totalmente cohesivo. No faltan ni sobran elementos, totalmente consciente de sí dentro del todo, consciente del todo dentro de sí. Respira. Y ahora baja el observador original por su propio eje hasta la membrana cuántica al punto cero, hasta el plano de las distorsiones al punto cero, hasta el plano del viajero en el punto cero, hasta el plano mental en el punto cero. Ambos ceros se funden, allí respira y permite que toda la información del tercer plano de su mayor velocidad te llegue al presente. Respira y acepta. Esta información está en tu campo. Respira y acepta. Respira y acepta. Respira y acepta.
esta información está disponible, fruto de lo que has intercambiado. Tan solo respira y acepta, no necesitas interpretar nada, solo respira y acepta con voluntad. Permite que el eje del ser se nutra con toda la información de la más alta velocidad del plano. Respira. Ahora que has integrado esta información, camina hacia el observador del pasado. Al tercer observador del pasado y tan solo irradia la información que has traído. Irradia y permite que esta información por sí misma actúe sobre este observador, cambiando radicalmente su lógica. Irradia y permite que las experiencias del plano mental se conviertan en combustible para la conciencia. Permite. No hay nada que hacer. La información que has traído actúa por sí misma. Tan solo permite. Mantente neutro. Está mutando el pasado desde la experiencia hacia la conciencia. Permite. No hay nada que hacer. La información que has traído actúa por sí misma. Permite que drene, permite que drene. Si quieres más tiempo puedes colocar una pausa en el audio. Permite que drene. Ahora puedes caminar nuevamente al presente. Punto cero, en el plano de la experiencia mental. Un punto vacío, totalmente libre de pasado, libre de futuro, no tiene identidad. El único punto del cuerpo mental que no le pertenece a la mente, solo le pertenece al ser original. Dibuja la línea que representa la trayectoria del ser original y que atraviesa este punto cero y te conecta directamente al punto cero del cuarto plano, en el centro de la conciencia del viajero. Asume esta posición, punto cero, en el cuarto plano. Y ahora continúa dibujando la línea hasta que te conecta en forma directa al punto cero del quinto observador. Coloca todas las distorsiones al punto cero. Asume esta posición. Ahora continúa dibujando la línea que te conecta en forma directa al punto cero del sexto observador.
plano cuántico al punto cero asume esta posición. Sigue dibujando esta trayectoria hasta el centro mismo de tu máxima verdad. Séptimo plano. Esencia pura. Tu ser original, tu identidad real. Respira y coloca de manera voluntaria el punto cero del eje del ser en total coherencia y cohesión con todos los elementos del universo. Asume esta posición. Respira. Estás adentro del campo cuántico, adentro, más allá de la cortina cuántica, en un espacio de verdad que sostiene a toda la energía del universo en total coherencia. Una versión original del universo. Respira y acepta esta posición. Ahora elige bajar tu observador original y universal a través de su propio eje al sexto observador en el punto cero. Y baja directo hacia el quinto observador las distorsiones al punto cero. Y baja directo al cuarto plano, cuarto observador, al punto cero. Y baja directo al punto cero del tercer observador del plano mental. Ambos ceros se funden. Allí respira. Has traído el observador universal original al punto cero del tercer observador dentro de tu cuerpo mental. Y has activado a los observadores del máximo pasado y del máximo futuro. Tu pregunta y tu respuesta. Eres la verdad que abre y cierra el tiempo. Respira. Ambos observadores están activos, tu identidad está totalmente en el eje del ser. Chequea con tus brazos. Anticipación. Estás en la lógica del universo original. Anticipación. Eres la verdad que abre y cierra el tiempo. Asume esta posición. Muy bien. Ahora puedes volver esta cinta a reproducirla otra vez y en lugar de colocar lo que llega a la bandeja del observador del pasado, colocas al observador del pasado más su kernel y vuelves a hacer esta vuelta caminando hacia aquí, volviendo al presente, recibiendo y llevando al pasado, transformando el pasado y volviendo al presente una vez más. Entonces, hasta aquí llegamos para el tercer plano, el plano mental. Y bueno, ahora vamos a entrar en un ritmo bastante más poderoso. Vamos a comprender la naturaleza de los planos. En el próximo video es muy fuerte porque estamos hablando ya del cuarto. El cuarto es el plano del doble, es el plano del programa, es el plano que tiene la carga del sufrimiento del alma, así que es salir de ahí es una gran liberación. Vamos a entrar en la dimensión multidimensional cuando salimos del cuarto, conectándonos con nuestra naturaleza multidimensional. Eso se trata, el cuarto es el próximo que sigue. Es muy importante haber hecho este camino previamente. Recuerden que siempre comiencen desde el 1, el 2,
y el 3 y después el 4. No empiecen directo desde el 3 o directo desde el 2, les recomiendo en lo posible que puedan respetar esta secuencia, porque va cambiando y va mutando la percepción muy rápidamente, muy rápidamente. No va a ser igual la experiencia cuando vuelvan a repetir el 1, el 2, el 3, no va a ser igual. Así que mantengan la conexión. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense que estamos sincronizando observadores de la menor velocidad y de la mayor velocidad. Y si tenemos baches, nos van a quedar las respuestas a mitad de camino, van a venir y no las vamos a captar. Por eso insisto tanto en el plano 1. Estuvieron varias semanas haciendo plano 1. Eso tiene una razón de ser, porque es el observador de menor velocidad. Y es a la menor velocidad que la mayor velocidad tiene que llegar, porque es ahí a donde estamos, nada más que por eso. El virtual está aquí, en una experiencia física y biológica, perfecto. Ahí es donde el original lo va a ir a buscar. Exactamente hacia donde estamos. No somos nosotros los que tenemos que ir, nos viene a buscar. Pero, ¿cómo es que nos viene a buscar? Nosotros tenemos que salir del plano de las experiencias para colocarnos por entero en el eje del ser. Entonces ahí entramos a una velocidad donde todas esas experiencias se convierten en el combustible de nuestra propia iluminación o conciencia. Bueno, hasta acá llegamos. Ahora, bueno, van las novedades de los intensivos. Los intensivos, bueno, tenemos ahora nomás en septiembre, quedan muy poquitos lugares para lo que es el 13, 14, 15 de septiembre acá en Giardino. Después tenemos 7, 8, 9 de octubre, es un lunes, martes, miércoles. Tenemos en noviembre, 11, 12 y 13 de noviembre. Y después tenemos Madrid. Madrid son 2 días, es día 5 y día 6 de diciembre. Esto no lo había dicho en los videos, algunas personas que recibieron la información. Para diciembre las cosas van a estar muy diferentes a como las vemos hoy. Vamos a notar un proceso muy vertiginoso de acá a diciembre. La metodología va a estar completamente online, o sea que va a ser una jornada de conferencia y otra jornada de metodología. Esa metodología va a estar sincronizada con muchos otros puntos que ya se están preparando a través de estos intensivos. Muchísima gente que no les puedo explicar el tesoro, ¿no? Porque ya están captando ese propósito y lo están desarrollando. Entonces ya para diciembre muchísimos grupos van a estar en simultáneo con ese de Madrid. Y bueno, y eso va a ser un gran cambio. Pero para eso vamos a ir avanzando en secuencia. Y bueno, y los eventos del mundo se irán desarrollando. Y nos toca una posición que ahora tenemos que asumir, que tiene que ver con el cambio de polaridad del Sol, que tiene que ver con que este desdoblado, el hobbit de la historia, pasa a ser el protagonista de la escena, porque justamente esta inversión lo coloca en una posición diferente. Entonces, bienvenidos a la aventura. Es maravilloso vivir en este espacio-tiempo y ahora sí que la vamos a pasar muy bien, muy bien. El 2014 tiene una lógica original y en el marco de esa lógica original, el abanico de posibilidades del desarrollo de la conciencia va a tomar un ritmo súper acelerado. Vamos a aprender todo esto, pero desde una frecuencia muy diferente, que va a ser el humor. El humor se va a poner en marcha porque ya tiene una lógica y ese humor ahora nos va a hacer retornar al origen. Todo lo que antes nos causó dolor, 2014 nos causa risa y alegría. Así que prepárense, las noticias son muy buenas y a disfrutar. Hasta la próxima. Is it getting better?